Padre amado, te damos gracias en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor amado, por el privilegio que tú nos das, Padre Santo, de estar reunidos en tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor amado, y dejamos esta reunión en tus manos, Padre. Ayuda y bendice al pastor, Señor amado, que ha dedicado tiempo, Padre Santo, para enseñarnos, Señor. Dale sabiduría y más entendimiento, Padre, cada día más, Señor amado, y a nosotros también para poder ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, Padre. Dejamos todo en tus manos en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias, Rocío. ¿Qué les parece si vamos directamente a las Escrituras y abrimos la palabra por el Evangelio de Juan, capítulo 7, donde hoy vamos a meditar en los versículos del 11 al 18. Juan, capítulo 7, versículos del 11 al 18. Cuando lo tengan, me levantan el pulgar para que sepa que ya lo tienen. Ok, qué bueno, perfecto. Muy bien. Leemos entonces la palabra del Señor. Juan capítulo 7, versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera saber la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticias. Hasta ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Seguimos estudiando este hermoso evangelio que nos relata la vida y las enseñanzas, las obras también de Jesús de un modo espiritual. Dice la palabra, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Así que la gente estaba interesada en Jesús, incluidos los gobernantes. Estaban interesados en Cristo, sobre todo los gobernantes, porque ellos tenían planes para Jesús y no eran buenos. Por la manera en que Juan lo dice, da a entender dos cosas fundamentales, ¿no? La primera, que los gobernantes de los judíos pues lo menospreciaban por el modo en que hablan de él, ¿no? Aquel, ¿dónde está aquel? La segunda es que se ve cómo lo odiaban, ¿no? Y si lo odiaban es porque lo temían. Por esta razón, a la luz de Juan 5:18 y 7:25, sabemos que las intenciones de ellos no eran buenas para con el Señor Jesús. Procuraban matarle. Además, el odio que sentían iba en aumento. O sea, iba creciendo y, y vamos a ir viendo en este mismo evangelio cómo va a llegar al límite, ¿no? Tanto en el evangelio de Juan 9:22 como en el capítulo 11 del 49 al 53, vamos a ir viendo increciendo ese odio que los gobernantes sentían por el Señor Jesús. Y dice el versículo 12 que había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Es decir, la gente estaba susurrando. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Es decir, es un mentiroso, es un engañador. La enorme cantidad de gente que acudía a esa fiesta, a Jerusalén, desde todas partes de Israel, de la diáspora, es decir, de otros países incluso. Los judíos que estaban fuera de Israel venían para esas tres fiestas fundamentales de los judíos. Y bueno, pues estaban divididas, esa multitud estaba dividida en cuanto a Jesús. No estaban seguros. Bueno, algunos sí creían que podía ser el Mesías, pero otros, bueno, otros lo habían abandonado y le habían dado la espalda y pensaban que era un engañador.
Gracias a Dios no todos la abandonaron. Algunos lo negaban y lo acusaban de ser un engañador, es decir, un falso profeta, un falso maestro, interesado en arrastrar a la multitud, quizás con fines egoístas. Algo realmente peligroso, ya que la ley condenaba ese delito. Ustedes saben que si alguien profetizaba algo y no se cumplía, pues podía ser muerto a pedradas. Y si hablaba algo contra la ley, contra la palabra de Dios, podía ser muerto a pedradas. Así era la ley. Así que la oposición contra Jesús crecía y crecía conforme avanzaba el tiempo. Tales opiniones se expresaban siempre en voz baja, especialmente la de aquellos que apoyaban a Jesús, que creían en Jesús. Porque el Sanedrín, es decir, el gobierno de Israel, las autoridades de Israel, ya habían adoptado una posición firme en contra de Jesús. Así que la gente prefería ser prudente, porque si le descubrían apoyando a alguien a quien el gobierno de Israel estaba persiguiendo, pues ellos también podían acabar siendo perseguidos. Desgraciadamente, hermanos, esto sigue sucediendo en el día de hoy. Jesús sigue siendo causa de discusión, causa de división. Unos están a favor, otros están en contra, porque Cristo divide a la sociedad, pero no lo hace entre negros y blancos o entre ricos y pobres, no, lo hace entre creyentes e incrédulos. No olvidemos que Jesús, sin ambajes, es decir, sin disimulo, afirmaba que hacer la obra de Dios consistía en que se creyese en Él. Juan capítulo 6, versículo 29, ya lo vimos. Jesús responde diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en Él. Cristo no puede ser bueno y malo al mismo tiempo. O es bueno o es malo. O dice la verdad o es un engañador. Pero no puede hacer las dos cosas a la vez. Sin embargo, esa parece ser la opinión de mucha gente. Es curioso que cuando hablamos con la gente de Jesús, algunos reconocen bueno, que era una buena persona, con enseñanzas maravillosas, un ejemplo de vida intachable, pero al mismo tiempo niegan justamente lo que Jesús enseñaba, que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, con lo cual se contradicen a sí mismos. Porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús va a decir que el que cree en Él tiene vida eterna, porque el que no cree en Él se va a condenar. Y la gente dice, Jesús era una buena persona, era un buen profeta, era un buen maestro, pero no cree en las palabras de Jesús. Y es una auténtica contradicción. Y hasta el día de hoy permanecen esas discusiones respecto a la persona de Jesús, respecto también a sus palabras y a su obra. El versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Bueno, es evidente que cuando dice ninguno, se refiere a los judíos en general, al pueblo que murmuraba sobre Jesús. Y cuando dice los judíos, se refiere a los gobernantes, ya que todos los que asistían a la fiesta y los que murmuraban, todos eran judíos, ¿verdad? Pero los judíos tenían miedo de los gobernantes, porque los gobernantes tenían muchísima autoridad y una enorme influencia, razón por la cual los que estaban a favor de Cristo no querían hablar públicamente en favor de Jesús ni comprometerse con él. Sabían que las autoridades, no pudiendo hacer nada contra Cristo, por ejemplo, cuando vació el templo de mercaderes, bueno, pues estaban odiando a Jesús. Y el pueblo percibía la amenaza que suponía apoyar a Cristo en público. Todos los judíos sabían que Jeremías había escrito que maldito el varón que confía en el hombre. Y bueno, los judíos
aunque la mayoría de la gente hablaba de Jesús, tenían miedo de creer en él, no solo por los gobernantes, sino también por el temor que tenían a Dios, ya que veían a Jesús como un hombre más. Y pensaban que creer en Jesús era creer en un hombre. Y la ley, la Biblia, la palabra de Dios en Jeremías decía que maldito el varón que confía en el hombre. Así que estaban en un mar de dudas. La mayoría de la gente estaba en un mar de dudas. Bueno, la mayoría estaban en contra. Pero aquellos que creían aún tenían dudas precisamente por eso. Y repito, actualmente sigue pasando exactamente lo mismo. Muchos creyentes hablan de Cristo, pero digo creyentes, hablan de Cristo, pero lo hacen en la iglesia o con otros creyentes. Pero cuando se trata de dar testimonio público de nuestra fe en Jesús, muchos se avergüenzan o sienten temor del qué dirá la gente, ¿no? Y por eso la gran mayoría de los cristianos hoy en día calla, se guarda su fe para sí. Cuando el llamado de la palabra de Dios es que la compartamos, que la transmitamos. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, del 32 al 33, cuando dice que cualquiera que le confiese delante de los hombres, él lo confesaría delante del Padre que está en los cielos. Y que cualquiera que lo negara, él lo negaría también delante del Padre. A pesar de la multitud de problemas que hay en el mundo, hay muchos, la gente sigue discutiendo sobre Jesús. Y no hay tema más polémico que hablar de Jesús. Y es curioso, porque ¿qué hay de malo en Jesús? Absolutamente nada. Sin embargo, hay multitud de gente que odian, como aquellos gobernantes de entonces. Hay gente hoy en día que odia a Jesús, que lucha contra la idea de que Cristo es Dios. ¿Y por qué? No pueden ignorar a Cristo. O eres creyente y sabes que es hijo de Dios y salvador del mundo, o eres incrédulo y rechazas a Jesús a pesar de que no tienes motivo ninguno para hacerlo. Volviendo al pasaje, durante 3 días nadie vio a Jesús en la fiesta. La gente se preguntaba si acudiría a Jerusalén. ¿Aprovecharía la fiesta para proclamarse Mesías o no? Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Recordemos que la fiesta duraba una semana, 7 días. De repente, a la mitad de la semana, en la mitad de la fiesta, aparece en el templo. Y como vemos aquí, Jesús no se escondía por falta de valor, como dijimos, sino porque no había llegado su hora. Pero cuando él creyó conveniente hacerlo, no se ocultó, sino que fue al lugar más peligroso para él. Acudió al templo, el lugar más importante de la ciudad, el centro neurálgico de aquella fiesta, donde estaban todos los gobernantes y miembros del Sanedrín judío. Y allí, delante de todos, se levanta y empieza a enseñar. Sabía que una parte de la población tenía interés en él y que algunos creían que podía ser el Mesías, por lo que los gobernantes aún no se atreverían a hacer nada contra él, mucho menos porque no les había dado oportunidad de preparar ninguna acusación seria, ninguna acusación creíble contra él, ni tenían ningún plan suficientemente elaborado como para poder arrestarlo sin provocar un tumulto que pudiese atraer la atención de los romanos, que por la fiesta y la cantidad de gente que acudía a Jerusalén en ese tiempo, pues debían estar en alerta máxima. Como veremos más adelante, en este mismo capítulo, de nada le sirvió a los gobernantes un intento chapucero de prender a Jesús. Lo veremos más adelante. Así que Jesús estaba en el templo con toda la tranquilidad y enseñando a la multitud que prestaba atención a sus palabras.
No hizo en esta ocasión ningún milagro, como sus hermanos le habían indicado. ¿Recuerdan? Pero las palabras de Jesús eran tan poderosas que impactaron tanto como su poder. De manera que, como sigue diciendo el texto, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Versículo 15. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Las letras no se refiere a si Jesús sabía leer y escribir, no. Se refería a la enorme comprensión, a la sabiduría con que hablaba la palabra de Dios. La enseñanza de Jesús era tan profunda, tan espiritual, que los gobernantes se preguntaban, ¿de dónde tendría aquella sabiduría? Creían que no había estudiado porque no lo había hecho con ninguna de las escuelas rabínicas de aquel tiempo. Estas palabras de los gobernantes, sin haber estudiado, demuestran el menosprecio que sentían hacia Jesús. Ellos eran los maestros de Israel, los que enseñaban. De modo que, como no había estudiado con ninguno de ellos, creían que Jesús era un ignorante. Pero Jesús conocía muy bien las Escrituras, desde siempre. Él las inspiró. A pesar de que en términos modernos diríamos que no tenía ninguna titulación oficial, Jesús sí que sabía la palabra. Por tanto, al entender los gobernantes que no tenía titulación ninguna, que no había estudiado en ninguna escuela rabínica, decían, bueno, nada de lo que diga debe ser tenido en cuenta, ya que representa solo su opinión personal, la opinión de alguien que no ha estudiado. Pero las palabras de Jesús no pasaban desapercibidas. Jesús hablaba con una sabiduría tan profunda que todos quedaban alucinados al escucharlo. Es curioso que tampoco sus apóstoles contaban con titulación académica. Quizás solo el apóstol Pablo contaba con haber estudiado en una de las escuelas rabínicas más reconocidas, de mayor renombre. Recuerden que él estudió a los pies del maestro Gamaliel. No obstante, aunque la mayoría de los apóstoles eran hombres sin letras, fueron los encomendados a esparcir el evangelio por todo el mundo. ¿Y saben qué? Lo lograron. ¿Recuerdan el incidente cuando Jesús tenía 12 años y María y José lo perdieron en la fiesta de la Pascua? Y se llevaron todo un día buscándolo y lo hallaron reunido con los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas capítulo 2, versículos del 43 al 52. Como creían que no había estudiado en ninguna escuela de la época, pues creían que solo expresaba su opinión sobre asuntos muy importantes. Y por consiguiente, los gobernantes pensaban que sus palabras no tenían valor. Sin embargo, el pueblo pensaba otra cosa. Jesús les responderá que su instrucción, su educación, su preparación procedía de otra fuente, que no era la fuente oficial. Es decir, que su conocimiento no procedía de ninguna de las escuelas rabínicas. Por eso en el versículo 16 Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No era miembro de la escuela de ningún rabino famoso, no. Tampoco era un autodidacta que hubiera aprendido por sí mismo, ¿no? Es decir, no es que hubiese estudiado solo, porque realmente tuvo un maestro. Jesús afirmó que Dios mismo lo había preparado y comisionado. De modo que su doctrina procedía de una fuente infinitamente muy superior a la de las escuelas rabínicas de la época. Así que no solo recibió su enseñanza del Padre Celestial, sino que también recibió el mandato de transmitirla a los hombres. Es por eso que al final de su ministerio, el Señor encarga a sus discípulos que hagan nuevos discípulos, es decir, que transmitan los mandamientos que Él les había dado.
Pero curiosamente, lejos de cambiar su discurso para apaciguar de alguna manera la ira de los gobernantes, Cristo siguió declarando la verdad. Siguió predicando el evangelio del reino. Las implicaciones de las palabras de Jesús eran tan importantes. Le estaba diciendo a los sacerdotes, a los gobernantes de Israel, que rechazar sus palabras era rechazar las palabras de Dios mismo. Porque él había procedido del Padre. Él había aprendido del Padre. Así que lo que él decía era palabra de Dios. Como ya había dicho antes en Juan capítulo 5, versículos del 23 al 24, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y también en Mateo capítulo 10, versículo 40, dice el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por si fuera poco, Jesús no se quedó ahí, sino que rizando el rizo, añadió, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y con esta frase, Jesús estaba estableciendo un principio básico. Solo quienes tienen la actitud correcta entenderán las palabras del Señor. Jesús sabía que los gobernantes no estaban en realidad interesados en hacer la voluntad de Dios. No. Ellos se habían colocado en el lugar de Dios. Ellos eran los que mandaban, los que decidían, los que tomaban las decisiones al margen de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Porque si hubieran conocido realmente las Escrituras, no de manera intelectual, sino conocer el espíritu de la palabra, hubieran identificado a Cristo como el Mesías. Pero ellos estaban tan aferrados a su puesto, estaban aferrados a su posición religiosa, que no sabían lo que hacían. Así que con estas palabras Jesús estaba juzgando las motivaciones de los gobernantes de la nación. Pero también dejaba claro que solo quienes desean conocer la palabra de Dios, la verdad, solo quienes desean la verdad y ponerla por obra, sabrían que Jesús decía la verdad. Aceptarían sus enseñanzas y la obedecerían. ¿Has oído alguna vez a un predicador y interiormente te has preguntado si decía la verdad o no? ¿Has sentido dudas cuando has escuchado a alguien predicando la verdad? Porque era más su verdad que la verdad de Dios. Todos los que predicamos, todos, sin excepción ninguna, debemos ser probados. Es decir, ustedes deben juzgar lo que decimos si es verdad o no. No se debe juzgar. Sí hay que juzgar. No debemos juzgar nuestros pecados en la persona que tenemos enfrente. Pero claro que tenemos que discernir si lo que se nos dice es verdad o no. Por eso Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, pero juzgad, recuerden, juzgad con justo juicio. Claro que debemos juzgar. Cuando escuches a un predicador, sea quien sea, cuando me estás escuchando a mí, tú debes tener la palabra de Dios a mano y saber si lo que yo te estoy diciendo coincide o no con lo que está aquí escrito. Debes discernir si hablamos la palabra de Dios o si hablamos de nuestro propio corazón. ¡Ay, Dios! Perdón, al poner la Biblia en la mesa, apagué la pantalla. Decía que debemos discernir si hablamos de la palabra de Dios o si hablamos de nuestro propio corazón. Si lo que decimos está en la Biblia
o si concuerda con lo que está escrito en la palabra de Dios, es verdad. Pero si no está en la Biblia, o si no concuerda con lo que en ella está escrito, no puede ser verdad. Por otro lado, todo lo que hablemos, y esto es muy importante, todo lo que hablemos debe señalar a Cristo, no a nosotros mismos. Cuando un predicador está siempre hablando de sí mismo, no es un buen predicador. Debes dejar de oírlo, debes dejar de seguirlo. El predicador siempre tiene que hablar de Cristo, tiene que llevarte a Cristo, no detrás de sí mismo. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Jesús ya había dicho que él no recibía gloria de los hombres. ¿Recuerdan? En Juan capítulo 5, del 41 al 47. Gloria de los hombres no recibo, dijo Jesús. Hay una enorme diferencia entre el que busca su propia gloria y el que busca la gloria de Dios. Jesús estaba con estas palabras acusando a los gobernantes de buscar su propia gloria. Ellos eran los que buscaban su propia gloria, no Jesús. Jesús hablaba las palabras de Dios porque buscaba la gloria del Padre. De hecho, 6 meses después de esto, los mismos gobernantes, por la envidia, lo llevarían a Cristo a entregar, llevarían a Jesús a los romanos, exigiéndoles que lo crucificasen. Porque ellos buscaban su propia gloria, no la gloria de Dios. Y no soportaban que aquel Jesús los pusiera en evidencia, y mucho menos en público, que les quitase el respeto del pueblo. El celo por la ley que ellos manifestaban, aquellos religiosos manifestaban, no era sino simple fachada. Mientras que Jesús realmente decía la verdad. Él es confiable. En él no había engaño ninguno. Y con esto llegamos al final de la meditación de hoy. Llegado a este momento, nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos si nosotros buscamos realmente la gloria de Dios o nuestra propia gloria. ¿A quién buscamos nosotros agradar? ¿A Dios o a la gente? ¿Buscamos que la gente sigan a Cristo o que nos sigan a nosotros? Nuestro estilo de vida, nuestras palabras, nuestras actitudes e incluso nuestro modo de vestir, de actuar, muestra con claridad si buscamos nuestra gloria o la gloria de Dios. No sé si recuerdan el caso de Absalón. Absalón era hijo de David. Llegó un momento en que se rebeló contra el padre. ¿Y sabes lo que hizo? Trató de poner al pueblo en contra de David. Y él se paraba en los caminos y les preguntaba a la gente, ¿dónde vas? Voy a que David me haga justicia. No, David no te va a escuchar. El rey está muy ocupado. Él no se preocupa por la gente. Si yo fuera rey, yo te haría justicia. Y poco a poco fue robándole el respeto del pueblo, que el pueblo sentía por David, robándoselo. Porque llevaba a la gente no hacia David, sino hacia sí mismo. Y puso a la nación entera en contra de su propio padre. Y trató de destruirlo. Pero hay un Dios en el cielo que sí que es justo y hace justicia. Todo aquel que trata de arrastrar a la gente tras de sí, en vez de llevarlos a Jesús. Toda esa gente, tarde o temprano, acaban en vergüenza. Tarde o temprano, acaban como Absalón, destruidos.
debemos mirar a Jesús. Debemos llevar a la gente a Jesús, no atraerlas hacia nosotros mismos. Porque eso es una prueba indubitable de si tú eres realmente un verdadero hijo de Dios, una verdadera sierva de Dios, o si lo que buscas es tu propia gloria. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Que Dios nos dé la capacidad de ponerla por obras, porque necesitamos que realmente agradar a Dios, no a los hombres, sino a Dios. El Evangelio de Juan es un evangelio hermoso. Hay tantas enseñanzas que sacar de él. Hay tantas cosas importantes. ¿Eres tú de los que se avergüenzan de hablar de Cristo públicamente? ¿O hablas con normalidad de lo que Dios ha hecho en tu vida? Bueno, son cosas que tenemos que meditar. Son cosas que tenemos que decidir qué tipo de cristiano queremos ser. ¿Queremos ser un religioso como los gobernantes o queremos ser como el Hijo de Dios? Oremos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude, porque creo que lo necesitamos. Vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente odia a Jesús y odia a aquellos que amamos a Jesús. Pero ¿saben qué? A mí eso no me preocupa. Yo voy a seguir hablando de Jesús siempre en público y en privado. Voy a seguir hablando de Jesús. Voy a seguir llevando a la gente a Jesús. No tras de mí, no me interesa eso. Si yo quisiera que la gente me siguiera a mí, tendría una iglesia grandísima. Porque es muy fácil darle a la gente lo que la gente quiere. Y cualquiera con un poco de psicología barata es capaz de engañar a la gente. Pero yo no soy un engañador, ni quiero serlo. Quiero ser un siervo de Dios y quiero servirle a Él. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres servir a Dios o quieres servirte de Dios? Oremos, alguien que nos ayude a orar, por favor, en nombre de todos, de manera breve, pero en nombre de todos. Que le dé gracias a Dios por su palabra y que nos ayude para entenderla y ponerla por obra. Adelante, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, y te rogamos que en el nombre de tu Hijo, que nos ayudes a ver las motivaciones por las cuales nosotros hasta venimos a la iglesia, compartimos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser rectos, justos ante tus ojos, Señor. Que la sinceridad de nuestro corazón se pueda ver, Padre, de que estamos buscando a un Dios maravilloso, todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a entender que el mensaje del Evangelio, compartirlo, es importante, mi Dios, porque depende mucho la vida de las personas, para que se acerquen a ti. Haznos conscientes de ellos y que no sintamos vergüenza de hablar de ti. ¿Cómo podríamos avergonzarnos de un Dios tan maravilloso y tan bueno, tan justo? Aquel que entregó su vida por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Amén. Guarda esta palabra en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien, mientras que terminamos esta grabación, quiero preguntarles. Pastor, tenemos Santa Cena. ¿Podríamos continuar en el mismo? Perdón, una vez más, y eso que Nura me lo ha recordado momentos antes. Les pido una disculpa, por favor. Tardo un minuto, menos de un minuto. Esperemos unos minutitos, por favor. Si tienen preguntas también. Sí. Gracias. ¿Todos tienen? Sí.
Perdón por el No se despiste apene, mío. pastor. No se apene, caramba. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, gloria a Dios. Momento para recobrar el resuello. Bueno, como sabéis, cuando celebramos la Cena del Señor, lo que hacemos es recordar el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Fue tanto lo que Dios hizo por nosotros. Hay un pasaje en las Escrituras, un hermoso pasaje, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no lo merecíamos, cuando estábamos lejos de Él, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Y nos llama a nosotros también a amarnos los unos a los otros, a respetarnos los unos a los otros. Yo quisiera que meditásemos en un momento en algo importante. Porque cuando nosotros estamos celebrando la comunión, hay un pasaje en 1 Corintios 10 donde Pablo dice que lo que estamos celebrando es nuestra comunión con Dios y también nuestra comunión con los hermanos. ¿Tienes comunión con Dios? Y cuando hago esta pregunta, quiero que pienses antes de responder. Lo fácil es decir, sí, yo tengo comunión con Dios. Oro, leo la Biblia, escucho al pastor Nicolás. Pero no me refiero a eso. Me refiero a si de verdad lo respetas en tu vida. Y no solamente al Señor. ¿Saben? La cruz son dos travesaños, dos palos. Uno vertical y otro horizontal. La comunión nos habla de la verticalidad de nuestra comunión con Dios. Pero la cruz también nos habla de nuestra relación de los unos con los otros. ¿Amas a tus hermanos? ¿Respeta a tus hermanos? Y no solamente a los hermanos en la fe, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Participar de la comunión es un privilegio que Dios nos da, es una invitación que Dios nos hace. Dios nos invita a sentarnos en la mesa con Él. Pero el apóstol Pablo es muy claro al decir en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomar indignamente la Santa Cena? Es tomarla sin ser verdaderamente un creyente, sin haber entendido que Cristo murió por nuestros pecados y que por tanto somos justificados delante de Dios, no por nuestras buenas obras, no por nuestra religión, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es entender que Cristo murió para que nosotros tuviésemos una vida, pero no la misma que teníamos antes de conocerle, sino una vida nueva. Amarnos los unos a los otros es fundamental. Es una de las características de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Lo estudiaremos en el Evangelio de Juan cuando lleguemos al capítulo 13, versículos del 34 al 35, donde Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Es fundamental, hermanos. No podemos estar tomando la comunión
diciendo que tenemos comunión con Dios, cuando estamos hablando mal de los hermanos, o cuando estamos enojados con nuestro hermano. La palabra de Dios nos enseña que si tienes un conflicto, vas a presentar tu ofrenda al Señor y allí te acuerdas de que tienes un conflicto con alguien. Dejes tu ofrenda y vayas y arregles tu conflicto. No sea que aquel con quien tienes el conflicto acuda a las autoridades. Espiritualmente hablando significa no sea que aquella persona clame a Dios y Dios tenga que intervenir. Entonces, por favor, tomémonos muy en serio las cosas de Dios, porque son importantes, porque son serias. No digo esto para que no participéis de la comunión, sino todo lo contrario, para que lo hagáis. Pero antes tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Antes tienes que reconocer que has pecado. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su nombre. Por tanto, hermanos, tomémonos un minuto para reflexionar, para orar al Señor, para pedirle perdón por nuestros pecados. Pidámosle que el Espíritu Santo que escudriña aún lo profundo de Dios investigue en nuestra alma, en nuestro corazón. Escudriñe lo que hay dentro de nosotros y si descubre que hay algo que está mal y el Espíritu Santo te lo recuerda, si tienes algo contra tu hermano, comprométete aquí y ahora delante del Señor a solucionarlo y participa de la comunión y después ve y soluciona ese problema con tu hermano. Porque Dios quiere que seamos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo dividido no puede sobrevivir. Por tanto, oremos. Tomémonos un minuto para reflexionar, para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y después participaremos de la comunión. Bendito sea el Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra que nos muestra, Señor, tu voluntad, la verdad. Gracias por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Así que, hermanos, siguiendo las instrucciones del Señor Jesús, nosotros participamos de este pan y de este vino como símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Padre, bendice este pan, símbolo de tu cuerpo, símbolo del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor, que fue torturado en la cruz del Calvario, donde fue asesinado por mi culpa, por nuestros pecados. Bendice este vino, símbolo de su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Por tanto, hermanos, este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, participemos de él con gozo, sabiendo
que porque Cristo murió, nosotros fuimos santificados. Participemos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. La Biblia dice que después de haber cenado, Jesús tomó la copa, la bendijo, la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Participemos con gratitud de este vino, símbolo de la sangre de Jesús. Me gustaría que voluntariamente, una, dos o tres personas, pero muy brevemente, den gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, por la obra de Cristo en la cruz. ¿Quién quiere orar agradeciéndole a Dios? Padre Santo que estás en los cielos, ¿cómo no agradecerte, Señor, por aquel sacrificio enorme que tú hiciste en esa cruz, Padre? Sufriste por mí, Señor amado. Me rescataste desde lo más profundo de la tierra y aún me avergüenzo de mis pecados. Pero tú, Señor, diste tu vida por mí y me salvaste y me hiciste una nueva criatura. Gracias, Dios, porque un día enviaste a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Señor Jesucristo, porque entregaste lo más precioso. Te alabo y te bendigo, Señor. Y quiero servirte y seguirte fiel hasta el día en que me toque cerrar los ojos aquí y abrirlos en tu presencia. Ayúdame a permanecer fiel y a continuar buscándote y tratando de agradarte cada día. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por haber perdonado todos nuestros pecados, mi Dios. Bendito sea, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por tu gran amor, Padre, ese amor inmerecido que hemos recibido de ti, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, agradecido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Sí, Padre del cielo, te agradecemos de todo nuestro corazón que no nos abandonaras cuando era lo que merecíamos, Señor. Gracias por habernos amados mucho más de lo que entendemos. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayude cada día a estar más cerca de ti, Señor, y también más cerca los unos de los otros, para que tú, Señor, cuando nos mires desde los cielos, pueda decir como dijiste de Jesús tu Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Llévate la gloria, la honra y la alabanza, porque tú y nadie más la merece, Señor. Porque tú eres el único, creador y sustentador de todo cuanto existe, el Altísimo, el soberano Señor del cielo y de la tierra. Llévate la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor por